Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros queridos usuarios de AndinaLink, amigos de toda América Latina que se conectan a esta hora a nuestro webinar en directo, en donde vamos a estar hablando con las 180 personas que a esta hora se conectan y participan en el webinar para hablar acerca de un tema que sin lugar a dudas es del interés de todos ustedes y que está golpeando de manera directa a cada uno en las diferentes actividades que desarrollan en la provisión de servicios de Internet. Se trata de la capacidad de ancho de banda, soporte de infraestructura y disponibilidad de servicio para la transmisión del Mundial 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá en este mes de junio y julio, y que en gran medida va a ser un factor de estrés muy significativo de sus redes, puesto que muchos de ustedes tienen que de manera simultánea proveer este servicio a sus usuarios. Es un servicio que se da en tiempo real, es un live en vivo, en calidades muy altas, en muchos casos plataformas que lo ofrecen en 4K o incluso más, que los usuarios están consumiendo de forma masiva, en general es tal vez el evento más masivo que ocurre a nivel mundial, y en el que pues no existe ningún tipo de apoyo gubernamental, subsidio internacional, la FIFA no les paga por este uso de ancho de banda, las diferentes plataformas tampoco, es la eterna discusión del fair share y sin lugar a dudas pues al final quien más golpeado y más afectado termina por esto es los operadores del servicio de provisión de Internet conocidos como ISPs, que pues finalmente también se ven beneficiados, no todo es negativo porque esto genera una alta dependencia frente a los servicios que ustedes consumen. Es el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, sin tapujos, con elementos claros, con los tres actores más relevantes del mercado en la provisión mayorista de los servicios de Internet para ustedes, que son los ISPs, los que mejor conocen este tema como nadie. Entonces, bienvenidos a Mundial 2026, el gran examen para los ISP de América Latina. Está la red preparada para el evento más visto de la historia, sin lugar a dudas. Esta Copa Mundial de la FIFA 2026 va a desatar la mayor avalancha de tráfico simultáneo en la historia del streaming deportivos. Millones de hogares latinoamericanos van a exigir transmisiones en 4K sin buffering, latencia mínima y por supuesto una disponibilidad total. Esto no es un torneo, es la auditoría pública más implacable a la que ustedes se hayan enfrentado en la historia de la provisión de los servicios, mucho más incluso que Qatar 2022. Para eso entonces, muchísimas gracias a nuestros tres invitados de lujo que están con nosotros. En primer lugar, tenemos en nuestra selección Internexa a Carlos Mario Zapata, quien es el arquitecto de portafolio de servicios de Internexa. Tiene más de 18 temporadas en la élite de las telecomunicaciones. Su perfil como jugador es más de 18 años dominando el terreno de juego de la conectividad. Se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo digital de América Latina. Su visión estratégica y precisión técnica le permiten diseñar ecosistemas de red de alto rendimiento que conecta mercados, impulsa ISPs y fortalece la infraestructura digital de la región. Sus habilidades destacadas, redes IP, Ethernet y ópticas, peering interconexión, CDNs y OTTs, tránsito IP y capacidad submarina, redes de larga distancia y backhaul, diseño y operación de plataformas para ISP. Estadísticas mundialistas, más de 18 años de experiencia liderando proyectos en América Latina y Estados Unidos, especialista en Internet, CDN, speeding, cables submarinos y diseñador de las jugadas que mantienen conectado al continente. Su formación es ingeniero electrónico, especialista en teleinformática, jugador clave que transforma infraestructura en oportunidades y conecta el futuro de la región. Muchísimas gracias a Carlos Mario. También tenemos de UFINET, de la selección UFINET, a Iván Telles, gerente de estrategia y desarrollo de ISP Latam UFINET, es gerente de estrategia y desarrollo, más de 15 temporadas en la máxima categoría de las telecomunicaciones. Su perfil como jugador es el cerebro táctico detrás de las estrategias que impulsan el crecimiento de operadores y telcos en Latinoamérica. Con más de 15 años de experiencia en el sector, ha liderado con éxito áreas de mercadeo, producto, pricing, preventa y desarrollo de negocios en compañías multinacionales, convirtiendo datos e inteligencia de mercado en ventajas competitivas para sus equipos. Habilidades destacadas de Iván: estrategia y desarrollo de negocios, marketing basado en datos, inteligencia de negocios, diseño de portafolio, pricing y go-to-market, automatización comercial, análisis de mercado y posicionamiento y liderazgo de equipos multidisciplinarios. Perdón.
Estadísticas mundialistas, más de 15 años liderando jugadas estratégicas de telecomunicaciones, impulsando el crecimiento de operadores y telcos en toda Latinoamérica, especialista en transformar datos en oportunidades de negocio y constructor de relaciones sólidas con clientes, socios y stakeholders, impulsor de proyectos que generan valor tangible y crecimiento sostenido. Su especialidad es integrar visión técnica y comercial para diseñar estrategias ganadoras y acelerar el posicionamiento TIC en mercados altamente competitivos. Un jugador clave que convierte la estrategia en resultados y los datos en oportunidades, al igual que los desafíos. Muy bien, muchísimas gracias entonces, Iván, por acompañarnos. Y de la selección Sirion tenemos a Luis Aguas. Luis Aguas de Sirion Technologies es de Lead Sales Engineer y Unidad de Conectividad y Negocios de Sirion Technologies Ecuador, con más de 20 temporadas en la élite de las telecomunicaciones. Su perfil como jugador es más de 2 décadas de experiencia en telecomunicaciones, tecnología e infraestructura digital. Se ha consolidado como uno de los grandes estrategas de la conectividad empresarial. Su capacidad para combinar visión técnica y comercial le permite diseñar soluciones seguras, escalables y de alto rendimiento que impulsan el crecimiento y la transformación digital de las organizaciones. Dentro de sus habilidades destacadas está conectividad empresarial, infraestructura digital, ingeniería de telecomunicaciones, arquitectura de redes seguras, desarrollo comercial, gestión de producto, soporte técnico especializado y estrategias de crecimientos para clientes corporativos. Sus estadísticas mundialísticas, más de 20 años compitiendo al más alto nivel de las telecomunicaciones, impulsando proyectos de conectividad e infraestructura digital en la región, especialista en soluciones seguras, resilientes y escalables, y experto en transformar necesidades tecnológicas en oportunidades de negocio, un referente en la integración de ingeniería, innovación y desarrollo comercial. Es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional y magíster en gerencia de sistemas y tecnologías de la Universidad de las Américas. Un jugador clave que conecta tecnología, estrategia e innovación para construir las redes que impulsan el futuro digital de las empresas. Entonces, esta es la selección con la que vamos a jugar en las 3 selecciones con las que van a jugar en la tarde de hoy este partido de la provisión de servicios de Internet en Latinoamérica para este Mundial 2026. Muchísimas gracias a los 3, muy buenas tardes, bienvenidos y bueno, comencemos, además de saludarlos y darles la bienvenida, preguntarles qué tan preparada está la infraestructura de red latinoamericana históricamente y qué aprendizajes tomamos del último mundial. Comencemos entonces con Carlos Mario. Buenas tardes, bienvenido, adelante. Muy buenas tardes, Gabriel, Iván, Luis, a toda la audiencia de Andinalink. Bueno, Gabriel, interesante pregunta la que me haces. Históricamente, América Latina ha respondido mejor cuando reacciona rápido que cuando planifica con anticipación. Y Qatar 2022 nos dejó una lección muy clara. El problema no era la capacidad base de las redes, sino la combinación de picos simultáneos, streaming masivo y dependencia del contenido que venía por rutas no optimizadas. En varios casos, los operadores que tenían interconexión local, presencia en IXP y mejor cercanía a CDN resistieron mejor. Los que dependían de solo conexiones de tránsito internacional sufrieron más de buffering, más congestión y mucha más presión operativa. Entonces, aquí el aprendizaje no es evitar cualquier falla, porque eso no existe. El aprendizaje es diseñar la red para absorber el estrés sin que la experiencia de usuario se rompa. Una frase corta en este caso, Gabriel y estimados, es que Qatar nos enseñó que no gana el que tiene más red, sino el que tiene mejor arquitectura. Creo que es un aprendizaje, Gabriel, que debemos tener en cuenta para este 2026, empezar a hablar de diseño de redes, anteponernos a este tipo de eventos tan masivos, que en el transcurso de este webinar nos daremos cuenta cuáles son aquellos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una red de Internet moderna, preparada para este tipo de eventos que estresan la red a niveles cada vez más altos. Muchísimas gracias, Carlos Mario. Indudablemente, el que aprende a gestionar es el que mejor sobrevive, el que mejor se adapta es el que mejor sobrevive a las circunstancias y eso vamos a estar desarrollándolo en más detalle, como tú lo decías, a lo largo de esta
de este webinar. Iván, con las buenas tardes, la misma pregunta, ¿qué quieres complementar sobre esto? Gracias, Gabriel. Como decía Carlos, creo que es un tema de preparación y también un tema impredecible. Digamos, Qatar tuvo una diferencia importante con lo que estamos viendo en este momento, y era el horario de Qatar. O sea, Qatar se dio en diciembre, se dio en las horas de la mañana, por lo que, aunque se dieron picos muy altos, y por ahí yo hice una presentación muy parecida a esta en Andinalink, se dio el tráfico más alto en la historia del Internet entre Frankfurt y Nueva York. La realidad fue diferente. Creo que todos los que estamos acá en nuestras compañías sufrimos los picos porque nos pasaron varios temas, pero lo que está pasando ahorita nunca había pasado, porque es un mundial, primero un mundial muy grande, de 48 selecciones, un mundial muy largo, y segundo, es en horario pico. O sea, ahorita estábamos conectados previamente nosotros, yo estaba viendo el partido acá de Francia, que fue bueno, y estábamos en línea viendo el partido y mi esposa trabajando. O sea, todo el mundo está conectado y la gente quiere que el partido no se le congele. Entonces, creo que es un reto importante. Creo que Qatar es un punto de partida. Yo creo que la red ha evolucionado mucho, pero este mundial nos va a dejar muchos aprendizajes y nos va a mostrar cómo la conectividad ha cambiado y ha dejado de ser la venta de un chorro de capacidad a la venta de una conectividad más global. Y como decía Carlos, acercar el contenido al cliente final cada vez se vuelve más crítico. Entonces creo que va a ser una experiencia bonita. Vamos a sufrir mucho, nosotros estamos sufriendo, no sé si mis compañeros, nosotros estamos con los ojos en la red porque desde el domingo, desde que cantó Shakira, tuvimos un pico gigantesco. Entonces estamos pendientes todo el tiempo de lo que pueda pasar. Muchísimas gracias, Iván. Así es, y hay momentos en donde hay ciertos partidos, hay ciertos momentos en donde indudablemente todo se complica y se hace mucho más difícil que en otros. Pues hay partidos que son muy fáciles de solventar, pero un partido de Colombia en Colombia, o de Argentina en Argentina, o Ecuador en Ecuador, o México en México, son dificilísimos de soportar porque pues todo el mundo lo está viendo y ni se diga una final. Y con eso le doy entonces también la bienvenida a Luis Aguas, quien aceptó también en nombre de Sirio en esta invitación, la otra selección que juega este webinar. Luis, muchas gracias, bienvenido, buenas tardes, y ¿cómo quieres finalizar esta primera pregunta? Gracias, Gabriel. Saludos a todos quienes nos acompañan en este evento y gracias, Andinalink, por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, ¿sí? Si uno mira la evolución de América Latina en los últimos años, la región ha mejorado mucho en cobertura de fibra, en despliegue de data centers, en interconexión regional y en acceso a contenido. Pero si somos totalmente francos, en grandes eventos deportivos todavía operamos muchas veces más como una región consumidora de tráfico que como una región plenamente preparada para absorber picos masivos, simultáneos y distribuidos. Ese fue uno de los grandes aprendizajes que nos dejó el pasado Mundial de Qatar 2022. No se trató solamente de transmitir partidos de fútbol, se trató de soportar una conversación digital completa, millones de personas viendo videos en directo, comentando en redes sociales, usando sus celulares, sus laptops, ¿sí? Subiendo clips, consumiendo repeticiones y alternando en streaming, mensajería y contenido on demand. La FIFA informó que alrededor de 5.000 millones de personas interactuaron con el torneo a través de televisión, streaming, redes sociales y otras plataformas. Y se espera que para este mundial esa cifra se incremente a más de 5.000, inclusive esperan que sean 6.000 millones de personas las que lo hagan. Además, la final tuvo un alcance global cercano a los 1.500 millones de espectadores, que por cierto, en esta ocasión, la inauguración más o menos cubrió esa cantidad, o sea, 1.500 millones de espectadores. Eso nos da una idea de la magnitud de lo que es este fenómeno. Para los ISPs de la región el mensaje es muy claro. Ya no basta con tener más internet. Hace falta arquitectura, hace falta fibra con rutas redundantes, más cercanía entre el contenido y los usuarios, el tema de las redes de distribución de contenido, peerings eficientes, temas de observabilidad en tiempo real y mecanismos de seguridad que permitan anticipar congestión y no simplemente reaccionar cuando el cliente ya está sufriendo. En ese sentido, Qatar 2022 fue menos un evento y más una prueba general de lo que hoy exige la economía digital en tiempo real, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos advirtiendo.
Sí, señor, así es. Muchísimas gracias, Luis. Creo que hay unos primeros temas muy interesantes acerca de este webinar. Ya sigue llegando gente de toda América Latina que se conecta al webinar. Ya 199 personas tengo acá. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conectarse. Y recuerden que en el chat pueden ir dejándonos sus preguntas para que vayamos conversando con nuestros tres expertos de estas tres grandes selecciones proveedoras de servicios mayoristas de Internet. Tenemos un mundial de 48 selecciones. Van a ser muchísimos partidos, transmisiones simultáneas en 4D, sistemas que ya cada vez han evolucionado mejor de HDR o HDR, formatos en muchos casos de multicámaras inmersivos como DirecTV. ¿Cuál es el pico de tráfico más o menos que deben anticipar los ISPs en esta región? Y cómo ustedes a través de los puntos de fibra, los puntos de intercambio de tráfico IXP, puedan ayudarlos para evitar esa saturación en estos picos durante los partidos claves. Entonces, para ir rotando un poco, comenzamos con Iván sobre este tema. Entonces, Iván, con estas 48 selecciones y la transmisión simultánea en 4K, ¿cuál es el verdadero pico de tráfico que se espera? Y cómo ustedes pueden apoyar con la fibra mayorista y los puntos de intercambio de tráfico IXP a todos los operadores para soportar estos picos claves. Gracias, Gabriel. Yo creo que no es un pico, no es solo un pico. Creo que durante el partido, y no sé si los que hemos revisado las gráficas desde que arrancó el Mundial, hemos visto un comportamiento extraño que se da antes de arrancar un partido y durante el partido y después, porque ha cambiado mucho la tendencia de consumo de la gente. Hasta cuando es un partido lineal, digamos, viendo el consumo de los partidos que dan por TDT, y hablo de Colombia, cuando el partido no es por internet, sino uno lo puede ver por televisión lineal, los picos de internet siguen siendo altos. Y es que la gente ya está consumiendo en línea para compartir en YouTube, para compartir en WhatsApp. O sea, ya el consumo no es estructurado solo para ver el partido, sino que hay picos diferentes a diferentes herramientas de contenido. Y eso es algo que el ICP tiene que entender, y es que ya el partido no es solo ver el partido. O sea, desde antes del partido está la previa, donde la gente se toma fotos. No sé si vieron mucha gente que ya no coloca el partido, sino que se toma las reacciones del partido para compartirlas. Y el después del partido, que es cuando la gente quiere compartir toda su información. Entonces, si uno ve el pico, hay como un pico de crecimiento entre el partido, un salto, y después hay un coletazo de todas las reacciones y el postpartido. Y ya no es solo un contenido lineal, como les decía, ni a una sola plataforma de contenido, sino que a varias plataformas de contenido. Y aquí también pasa algo importante, y es que también, yo creo que es desafortunado, pero no muchas plataformas que se utilizan son plataformas santas, no son tan legales, entonces tienden a haber contenido contra CDNs que no están en línea, y eso genera también picos complejos. Desde Ufinet, desde hace 3 meses venimos con una campaña muy fuerte con los ISPs, de crecimiento de su capacidad. Estamos dando casi un 30% más de capacidad a los clientes para que puedan nivelar su tráfico. Hicimos un levantamiento de contenido contra los mayores proveedores de contenido para este mundial, la Akamai, DirecTV, Google, para garantizar que los túneles están abiertos, porque como decía Carlos al comienzo, este es un mundial, es el mundial de contenido, de las conexiones. Entonces ya no es el tubo que se tenga, sino hacia dónde va ese tubo. Eso es lo importante, porque en este momento están disparando para todo lado. Están disparando para todos lados, me quedo con eso, excelente. Esto es un fuego cruzado en donde el ISP está en medio, tratando de encaminar y de cruzar encaminar y de dirigir todos estos disparos que vienen hacia él y que lleguen a feliz término. Es bien difícil porque es casi un malabarismo tecnológico el que implica un desafío de esta naturaleza. Luis, la misma pregunta y sobre todo cómo el apoyo con redes, con capacidad y con puntos de intercambio XP para ayudar a los ISPs. Luis, adelante. Claro, Gabriel. Sí, aquí yo creo que hay que empezar por cambiar la manera tradicional de calcular la capacidad, ¿no? El Mundial 2026 no será una edición que la veníamos manejando, será un cambio a nivel de escala, o sea, es algo impresionante.
La propia FIFA confirma que esta edición, o sea, como bien manifestaban, son 48 selecciones, son 104 partidos, ¿sí? Se ha incrementado la cantidad, más selecciones, más ventanas de transmisión, más jornadas simultáneas y más oportunidades de que el consumo se dispare al mismo tiempo en múltiples mercados. Desde el punto de vista de red, el cálculo no debe partir del promedio histórico de tráfico de un domingo o de un prime time normal. Realmente se debe partir de la concurrencia real que se está presentando. En el documento base que nosotros tenemos como Sirion, por ejemplo, se plantea un tema de una referencia muy útil, un streaming de 4K premium en deportes en vivo puede estar por el orden de unos 20 a 25 megas por segundo, esto por usuario. O sea, si uno multiplica por 1 millón de usuarios concurrentes, estamos hablando de 20 a 25 teras de agregado, ¿no? Y si el partido clave de una selección, una semifinal, genera varios millones de usuarios simultáneos en la región, el problema deja de medirse en gigabits y empieza a medirse en decenas o incluso de cientos de terabits distribuidos. Además, el ecosistema del evento no es un tema único, ¿sí? Sino es múltiples plataformas, o sea, vamos a tener broadcasters, vamos a tener OTTs, clips de redes, highlights, repeticiones y experiencias de segunda pantalla. Por eso el criterio de diseño tiene que ser sobredimensionado inteligentemente, eso sí, no un simple crecimiento lineal. En Sirion realmente nuestra recomendación es modelar escenarios de estrés, preparar margen operativo y asegurar que los cuellos de botella no aparezcan ni en el tránsito internacional, ni en el core, ni en agregación, ni en lo que corresponde a última milla. O sea, eso es lo que buscamos de alguna manera nosotros también asesorarles a nuestros clientes para que de esa manera estén preparados. Clarísimo, Luis, es muy clara la respuesta. Bueno, acá llega más gente que no se había conectado por el partido, lo hicimos a propósito en pleno mundial, porque en pleno mundial era cuando lo iban a sentir. Todo se veía enlazando y después de una inauguración iban a entender lo complejo que es, pero bueno, muchos estaban, entonces ya llegamos a 204. A Lucía Morales, que es la que nos ayuda a concretar todos estos webinars, siempre con la mejor disposición. Muchas gracias, Lucía, por todo su apoyo. A Mauri Pardo, nuestro ingeniero, por todo el soporte tecnológico. Por supuesto, Luz Marina, por propiciar este tipo de escenarios. Y bueno, y saludamos a nuestros fieles seguidores que se conectan a esta hora. Danilo Cepeda, David Morales, Lucio Avellano, Richard Sáenz, Mario Arévalo, Olga Lozano, Alex Castro, Sandro Rosas, a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por conectarse y por acompañarnos en este evento, saludarnos en el chat. A todos, muchas gracias. Y recuerden, ahí en el chat nos pueden ir haciendo las preguntas. Mario Arévalo ya dice, en estos eventos es donde se ve quién es quién en conectividad. Así es, Mario, tal cual. Carlos Mario, misma pregunta. ¿Cómo está apoyando este tema y cuál es el pico esperado desde Internet? Perfecto, Gabriel. Hablemos primero de ese tema que llamamos los picos de tráfico y cómo nos debemos anticipar nosotros ante ellos. Yo diría que el error más común es pensar el Mundial en términos promedio. El Mundial 2026 llega con 48 selecciones, como lo mencionó ahorita Luis, 104 partidos y una escala inédita para la industria. Así que el reto no es solamente más capacidad, sino simultaneidad. En escenarios como el Mundial, el tráfico puede subir alrededor del 300% frente a un día normal de tráfico. Nos encontramos con micropicos muy agresivos en momentos puntuales como un gol, un penal o el cierre del partido. Esos picos duran segundos o quizás algunos minutos, pero son suficientes para exponer una red mal dimensionada. Por eso, el ISP no debe dimensionar para el día típico. Tenemos que dimensionar para el peor minuto del torneo. La frase concreta es, el Mundial no castiga la falta de capacidad promedio, castiga la falta de elasticidad. A continuación les voy a mostrar aquí lo que yo llamo una anatomía de un gol en tu red, para que veamos un poco cómo se comporta la red en un momento típico de un partido. ¿Me confirman por ahí si están viendo, por favor, la pantalla? Sí, señor, acá la vemos. Bueno, ahí lo que quiero decirles es, como mencionaba también Iván hace un rato, un partido tiene momentos, el antes, el ahora y el post partido.
Antes de un partido, 20 minuticos antes, media hora antes, la red comienza a congestionarse. Ya estamos hablando de conexiones al 80% de capacidad y hasta más. Durante el juego, fácilmente los operadores pueden estar al 95%, casi a punto de saturación. Y ya a la hora de un postpartido, ya baja un poco más el tráfico y se normaliza un poquito más también alrededor de los mismos 80%. El prepartido es lo que mencionaba Iván, es venga, como compartiendo fotos, experiencias, mirando sus influencers que están publicando. El postpartido es lo mismo, es ver las repeticiones de los goles que están publicando de conclusiones los comentaristas y todo eso. Esto es algo muy interesante porque un usuario que sufre buffering durante un gol, ustedes saben que nosotros no esperamos. ¿Qué hacemos? Nos migramos y nos quejamos en redes sociales y no volvemos, nos vamos por otro operador. Así somos, ¿cierto? Entonces, importantísimo con eso. Para terminar de darle, como dicen por ahí, la fresa al pastel a este comentario, les quise traer aquí estas gráficas que las tomé hoy en la mañana de la red, que les puede decir eso que hablamos de los picos de tráfico, eso de que la red hoy en día tiene que estar preparada para soportar hasta 3 veces su propia capacidad. Estas son las diferentes conexiones que tanto hemos venido hablando, peerings con OTTs, IXP regionales, tránsitos internacionales. Ustedes pueden ver que hay picos en muchas de las conexiones inclusive que superan en 3 veces el tráfico estándar de esa conexión. Y estamos hablando que es simultáneo en diferentes OTTs, algunos más que otros, unos IXP más que otros, dependerá de dónde está alojado ese contenido. Entonces, acá es importante que entendamos la relevancia de un evento como estos, donde la red se pone a estrés como en ningún otro momento. Todo lo que son transmisiones en streaming en vivo, por lo general, manejan este tipo de picos de tráfico. Y es importante que ustedes, señores ISPs, tengan una red muy resiliente o tengan un operador de servicios de Internet lo suficientemente robusto que le permita a él, en su propia red, soportar estos picos de tráfico. Y ahí, Carlos, pongo un punto adicional que a veces, y qué pena meterme ahí en la mitad, es importantísimo que monitoreen la red. O sea, eso que acabaste de mostrar, es importante que un ICP lo pueda ver y pueda conocer cómo venía su tráfico y cómo se está comportando ahorita para poder tomar decisiones. Yo conozco un número importante de ICPs que todavía no pueden monitorear su red. Y creo que son herramientas sencillas que se pueden implementar, pero que les da la capacidad de poder tomar decisiones. Y es importante ese monitoreo, porque es la visual que le da sobre el mundial. Incluso, perdón, que yo también me interrumpo un ratito, pero metiéndome ahí, los temas de observabilidad que ahora se ven, hay herramientas que son realmente completas y que te permiten identificar, por ejemplo, el tráfico, cómo está cursando a través de una u otra troncal o a través de uno u otro proveedor, de tal manera que tú puedas de ese momento, ¿sí?, en vivo, tratar de ver cómo manejas toda esa información para que mejore la experiencia de los usuarios finales. Totalmente, así es, Luis, concuerdo. De acuerdo, muy bien, creo que esto está muy interesante. Acá Wellington Arias nos dicen que gracias, que excelente tema, que gracias por el aporte. Y para la siguiente pregunta, de una vez meto la pregunta de William Jaramillo. La siguiente pregunta, comenzando con Luis, para ser democráticos en el orden de inicio. Voy a juntar varias. Uno, ¿cómo deben los ISPs regionales dimensionar todo el tema de sus enlaces, el peering? O sea, cómo deben hacer esos cálculos, pero al mismo tiempo, ¿hasta cuánto pueden soportar de latencia y de pérdida de paquetes? O sea, ¿cuánto es aceptable? Y ahí entra también en la misma línea de pregunta de William, pues más o menos cuánto es el tráfico por usuario. Es decir, acá son preguntas cuánto. O sea, ¿cuánto hay que calcular de enlaces, de peering? ¿Cuánto es la latencia máxima? ¿Cuánto es el máximo de paquetes perdidos? ¿Y cuánto hay que calcular de ancho de banda por usuario? Gabriel, permítame, si quieres, yo inicio ahí con la respuesta y mis compañeros me pueden complementar o corregir. Bueno, en términos de latencias, cuando estamos hablando de conexiones de peering directo o acceso a CDNs, estamos hablando de latencias para un país, por ejemplo, como Colombia, Perú, Chile, según las distancias geográficas que manejamos, se manejan latencias de entre 1 y 10 milisegundos para acceder a ese tipo de contenidos. Cuando ya estamos hablando de tránsito internacional, estamos hablando en Latinoamérica de
conexiones de alrededor de entre 30 y 50 milisegundos, que son aceptables para este tipo de conexiones. ¿Cómo debo yo, la siguiente pregunta que es, ¿cómo debo yo diseñar elásticamente esas conexiones de CDNs y de peerings? Para un evento, ojo que eso va a depender mucho del tipo de tráfico, para un evento como este que es de streaming, donde la mayor cantidad de tráfico proviene de peerings y de tránsito internacional, no tanto de CDNs, ahorita hablamos de eso, ese tipo de conexiones deberían estar diseñadas, por lo menos como les mostré en las gráficas, que puedan soportar hasta 3 o 4 veces su consumo típico, ¿correcto? Para una CDN, con que esté al 60% de ocupación es suficiente. ¿Por qué? Porque una CDN lo que hace es que entrega contenido cacheable que ya está almacenado y normalmente ese tipo de contenidos lo consultamos en el pre y en el post, ¿cierto? Y es un contenido que lo tenemos más cerca de nosotros y evitamos transitarlo menos por la red. Por lo tanto, es menos susceptible a que genere saturaciones en nuestra red. Entonces, peerings, conexiones peerings e IXPs, conexiones entre 3 y 4 veces su consumo en estado normal. Mientras que un CDN sí puede estar alrededor solamente de un 60% de ocupación, tener un 40% de disponibilidad de él. Y para conexiones, bueno, tránsito es lo mismo. Y bueno, creo que no sé si de pronto los muchachos quieren agregar algo al respecto de este tema. Sí, en ese sentido, bueno, yo coincido realmente con Carlos. Sí, yo diría de todas maneras que aquí hay un error común en cuanto a planificar el mundial con la lógica de, por ejemplo, promedios, cuando en realidad hay que planificar con el tema de simultaneidad y fallos, ¿sí? El dimensionamiento correcto debe partir al menos, y yo estoy considerando unas 4 variables. O sea, ¿cuántos usuarios concurrentes esperamos en los partidos de máxima ausencia? ¿En qué calidad se va a consumir el video? ¿Desde qué plataformas vendrá el contenido y qué comportamiento queremos sostener, aun cuando falle alguna de las rutas principales o falle la estructura o la arquitectura de la red que estamos definiendo? ¿Sí? Esa información, por ejemplo, nosotros la manejamos y lo que se recomienda actuar es en estos 4 frentes, o sea, ir evaluando el tema de ampliaciones de capacidad a nivel internacional, el tema de fortalecimiento de los peering regionales, buscar el acercamiento del contenido a través de, valga la redundancia, redes de distribución de contenido y el dimensionamiento también del tema de failover. Sí, es fundamental porque si el enlace principal está dimensionado para, no sé, una determinada capacidad y la ruta de respaldo no está en las mismas condiciones, el operador puede pasar de una red estable a una red colapsada, pero en segundos, ¿sí? Y eso significa que perdiste a tu audiencia. Eso no puede pasar. Además del tráfico, no viene de una sola fuente, como sabemos. Los derechos, las audiencias están fragmentados entre los broadcasters tradicionales, OTTs, ahora hay plataformas de video, ecosistemas sociales y catálogos bajo demanda. O sea, por eso, más que pensar en una única plataforma, el ISP debe pensar en una malla de interconexión con múltiples orígenes de contenido. Y aquí viene el punto práctico. No solo se trata de comprar más tránsito, se trata de evaluar qué volumen conviene servir por peerings públicos, qué volumen por peerings privados, qué volumen conviene localizar a través de las CDNs o qué porcentaje de tráfico crítico se requiere proteger específicamente en momentos de alta audiencia. Ahí nuestra recomendación, por ejemplo, en Sirion es modelar picos de evento de holgura, incorporar escenarios de contingencia y validar el rendimiento de failover antes de por ejemplo, alguno de los partidos que van a ser críticos, ¿sí? Y durante todo el tema del torneo, ¿sí? Eso es como lo estamos nosotros visualizando. Muy bien, Luis, gracias. Y completando con Luis y con Carlos, lo que han dicho la mayoría, pero creo que es importante también conocer su red. Creo que también es a Carlos y es hacia dónde va mi tráfico actualmente, cómo estoy yo estructurado en peering, CDN, salida internacional, porque también no es solo ancho de banda, y creo que lo hemos dicho muchas veces, sino hacia dónde va ese ancho de banda, digamos. No sé si los ICPs que están acá han validado DirecTV de dónde sale. La mayoría del tráfico va a venir DirecTV. ¿A qué CDNs van? Mi proveedor actual está con esos CDNs porque yo puedo entregarle a mi cliente final 1 giga de ancho de banda, pero si mi contenido queda en Miami, pues la latencia va a ser muy alta, el peering va a ser muy alto y el buffer se me va a quedar ahí. Entonces no es solo entregar el chorro, que es importante,
sino que también es qué tan lejos estoy del contenido. Y es importante validar con sus proveedores de transporte, independientemente cuál sea, dónde está ese contenido. Porque si le están llevando el contenido, le están dando toda la vuelta por Colombia, por Latinoamérica, para entregarle un servicio, se va a quedar la abuelita ahí dando vueltas. Y como decía Carlos, no hay nada peor que se quede ahí eso ahí dando vueltas en un gol. A mí me pasó en la Copa América, se me quedó ahí dando vueltas al final del partido como 15 minutos. Entonces, creo que también es importante conocer su red, conocer qué tienen y qué tiene su proveedor. Creo que aquí los tres estamos para darles herramientas a los ICPs para que los ICPs se puedan conectar a una buena red y conozcan muy bien qué necesitan de nosotros. Ya para cerrar el tema. Muy bien, muchísimas gracias. Esto está interesantísimo, este partido está buenísimo, mejor que todos los demás del Mundial, porque estamos aprendiendo mucho además elementos muy concretos. Creo que el peering es el secreto de garantizar este servicio oportuno que demandan los usuarios. Como si no fuera suficiente estrés, toda la problemática acá inmersa en la alta demanda típica, momentánea y concurrente del consumo de ancho de banda por parte de un evento masivo como este mundial, como si eso no fuera suficiente estrés. No sé por qué este tipo de eventos se vuelven tan atractivos para los piratas informáticos y aparecen mucho más recurrentes ataques de denegación del servicio, bueno, y otro tipo de prácticas que afectan enormemente la calidad. ¿Qué tan protegido estamos? ¿Qué tan vulnerable es un ISP? ¿Cómo se blinda? ¿Cómo se ahorra esa cuota de estrés adicional que no es menor a este problema? Para no forzarlos en el orden que ustedes quieran, que quiera responder adelante. Si quiero arranco yo, vengo de un fin de semana complejo, igual que aquí es una propaganda política, como Finet también tenemos televisión, le damos a los ICPs televisión, y tuvimos un fin de semana, sábado, domingo y lunes de ataques, porque también, yo no lo sabía, se jalan las URLs de la televisión para volverlas bots o para revenderlas, y eso genera un sobretráfico increíble. Entonces creo que voy a decir una palabra, una tormenta perfecta para el tema de seguridad, porque es un tráfico que no se ve. Digamos, el tema de anti-DOS y de malware, empezando por el anti-DOS o por los ataques de iOS, pues hay una exposición de IPs grandes y lo que genera es que como hay tanto tráfico, si nos están atacando no nos vamos a dar cuenta, porque si no tenemos las herramientas para defendernos, el tráfico está disparado y no vamos a ver si hay más tráfico o menos tráfico, y eso puede causar la caída del router o de los servidores. Y del lado del malware también entra el tema, y es que van a empezar a activar todos los bots que están en los computadores de todos para empezar a atacar desde nuestras redes como ISPs a otros ISPs o a otros clientes, y como va a estar oculto en esos picos de tráfico no nos vamos a dar cuenta. Entonces hay muchísimas cosas que van a pasar, aparte de las aplicaciones piratas que se van a poder empezar a instalar. Entonces hay muchas cosas. Creo que nuestra función como carriers es darles herramientas a los ISPs para que se protejan, y también explicarle a los ISPs que tienen que hacer el trabajo. Creo que muchos ISPs a veces sienten que el tema de seguridad no es responsabilidad de ellos. A mí lo han dicho, es que si el cliente instala algo no es culpa mía, pero al final nos va a afectar porque les manda las IPs a blacklist, porque les genera un tráfico que no van a ver más el tráfico que tienen. Entonces creo que como tenemos que trabajar como equipo, dando herramientas de anti-OS, herramientas de malware, y intentar mitigar el tema que ahorita en este mundial se va a ver realmente disparado, y como les digo, lo viví el fin de semana, sobre todo en temas de televisión. Antes de dar la palabra a los demás, Iván, ¿por qué no cuentas un poco más ese caso del secuestro de URLs y UTS? Eso me parece gravísimo y debe estarle pasando a todos. Además, claro, debe ser un negocio súper rentable para los piratas. O sea, ¿cómo lo detectaron y cómo lo solventaron? Creo que eso le va a interesar a todos conocerlo. Hay un punto, y es que, y aquí entra el tema del monitoreo y de conocer sus gráficas y su red. Cuando uno está siendo atacado, pues hay dos temas que pasan. Se le crece la red, se le crece el tráfico, y el procesamiento de los equipos se dispara porque lo están atacando. Entonces, en ese ejercicio uno tiene que saber cómo estaba antes para saber si está pasando algo raro. Pero eso es cuando lo atacan a uno, que es más sencillo de diferenciar. O sea, cuando mi IP está en línea y entran ataques, que por cierto los ataques los pueden comprar a 5 o 6 dólares en el mercado negro. Uno va y paga, bueno, uno no. Alguien va y paga 5 dólares y direcciona el ataque. Pero la otro ejercicio es cuando uno está atacando. O sea,
en nuestra red de como ISP hay una cantidad de bots instalados en los computadores de los usuarios y en estos eventos activan el ataque. Entonces, ahí uno no se da cuenta porque se dispara el tráfico y si uno no tiene claro cómo estaba su red y cómo está el funcionamiento de la red, todos esos bots que están instalados empiezan a atacar a otros IPs. Entonces, creo que un ejercicio importante es conocer muy bien la red cómo estaba, tener instalado un sistema de malware y un sistema anti-DOS es crítico, independientemente cuál sea. Y tercero, trabajar rápido sobre la falla. Digamos, se va a ver como una falla, se va a ver como una caída en procesamiento, como un ingreso de tráfico. Toca identificar muy bien qué está pasando y aislarlo. Y lo que nos pasó el fin de semana fue que la televisión, las IPs de la televisión empezaron a ser robadas. No sé muy bien el tema cómo fue, pero como que las duplicaban para empezar a colocarlas en plataformas piratas. Y eso nos estaba generando un tráfico que no teníamos esperado. Pasamos de 4 gigas a 40 gigas en un partido. O sea, multiplicamos muchísimo. Entonces, es algo que le puede tumbar la red a un ISP en cualquier momento. Y Carlos Mario está que se habla. Sí, no, es que está súper interesante el tema, como todos, obviamente. A ver, para nadie es un misterio que cada vez más el volumen de ataques cibernéticos se incrementa de manera exponencial. Hoy en día, blindarse significa tener mitigación en la red para un ISP, tener redundancia, capacidad de aislamiento, playbooks claros. Para el que de pronto la palabra playbook se enreda un poquito, es como unos manuales internos de cómo proceder ante una falla. Y ojalá, de ser posible, tener capacidades de anti-DDoS volumétricos ya integrados o contratados como servicio. El criterio correcto no es que nunca me ataquen. El criterio correcto es que aunque me ataquen, yo siga operando. Hay empresas, como estoy seguro que Ufinet también lo hace, Sirius lo hace, Internexa lo hace, que tenemos plataformas de anti-DDoS volumétrico. La palabra volumétrico es muy relevante porque hay varios tipos de anti-DDoS. Van por volumen, por aplicación, por puerto, etc. Pero normalmente un proveedor de servicios de Internet, por lo general, o vende o da como valor agregado ese tipo de servicios. Pero ojo, importante, muchachos, que lo dé como servicio no quiere decir que sea el responsable legalmente de asumir ese tipo, digamos, de asumir las condiciones legales o jurídicas que antepone un ataque de esos. No porque Internexa tenga un anti-DDoS y sea el que esté mitigando, es el responsable pleno del problema. Por lo general, el problema está del ISP más cercano al usuario final. Esto es como una cadena. Y una red de telecomunicaciones es una red donde todos tenemos que aportar. Todos hacen su mejor esfuerzo, pero al final el responsable es el generador origen de ese tráfico malicioso o que está generando de alguna manera, llamémoslo así, fraudes cibernéticos al respecto. Entonces, el enfoque debe ser, aunque ataquen, la operación no se puede detener. Y obviamente la mejor defensa no es filtrar ataques, es evitar que el ataque se convierta en una crisis visible para el usuario. Sí, ahí yo coincido, sí, y en realidad, si nos fijamos ahora en el tema del Mundial, normalmente los grandes eventos concentran audiencia, notoriedad, actividad comercial, transacciones y un tema de exposición mediática. Eso los convierte en objetivos naturales para ataques de denegación de servicio. ¿Sí? Inclusive, yendo más allá, temas de extorsión digital, sabotaje reputacional. Lo importante es entender que la amenaza no es teórica, ¿no? ¿Sí? En este caso, el Mundial no ocurrió en un contexto de seguridad estable, sino un contexto en la escala real de ataques hipervolumétricos, porque ya hablamos de condiciones en las que las dimensiones son bastante amplias. ¿Eso qué implica, por ejemplo, para un ISP en Latinoamérica? Que la defensa no puede quedarse en el borde tradicional ni apoyarse en procesos manuales. Se necesita un tema de mitigación distribuida, tema de centros de filtrado, estos denominados scrubbing centers,
telemetría en tiempo real, automatización de filtros, protección a nivel de DNS, validación a nivel de rutas. O sea, esto es un tema de buenas prácticas, inclusive a nivel de lo que tiene que ver con enrutamiento dinámico, por ejemplo, el uso de BGP y coordinación previa con los proveedores de apps y socios de tránsito. También hace falta ensayar la operación, saber con quién se actúa, qué tráfico se desvía, cómo se comunica al cliente y qué umbrales disparan mecanismos de contención. ¿Sí? La pregunta correcta no es si alguien va a intentar atacar, ¿sí? Como decían, la pregunta es si la red puede absorber un ataque sin que el usuario lo note. Y ahí la diferencia marca la previsión, o sea, el tener la posibilidad de identificar en qué situaciones uno se puede ver vulnerable y de esa manera establecer una arquitectura distribuida, ¿sí? Para poder tener una velocidad de respuesta que permita, en caso de algún evento, poder estar preparados y evitar que eso se propague hacia los usuarios finales. Tenemos dos preguntas que tienden a coincidir con la que sigue, entonces las voy a juntar, de Carlos Acosta y Lucio Avellano, y es ¿qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto? Y entonces van doble vía de una vez para que la respondamos. O sea, para cuando el ataque es hecho con inteligencia artificial, que cada vez vemos ataques más sofisticados, ahora a cloud, porque Estados Unidos le acaba de prohibir el uso de mitos, pero esa era la preocupación de todos, qué pasa cuando mitos empieza a hacer ataques. Por ahora quedó eso ahí en el aire, pero Opus 4.8 creo que lo están usando mucho para eso los piratas. Y por el otro lado, del lado de ustedes, cómo usarla para evitarlos o para neutralizarlos o controlarlos. O sea, estamos en la era de la inteligencia artificial y no se puede quedar por fuera de un escenario tan importante como este. Quien quiera, adelante, por favor. Sí, si quieres empiezo yo y en este caso, o sea, acotado a lo que estaba antes, realmente la inteligencia artificial lo que nos ayuda principalmente es a identificar o interpretar si un comportamiento es normal o, por ejemplo, es anómalo, ¿sí? Que es una de las cosas que primero uno tiene que tratar de identificar en estos casos y nos permite también actuar en lo que tiene que ver con tiempo real. Esto sumado, por ejemplo, a mecanismos que ya los hablaba Iván, por ejemplo, de observabilidad y monitoreo de red, ¿sí? En donde no solamente se trata de mirar el tema de un SNMP o una gráfica de utilización, sino se trata de correlacionar la experiencia de los usuarios, el tema de la saturación por cada uno de los enlaces, del comportamiento, de cómo están las rutas, las respuestas que tenemos a nivel de las redes de distribución de contenido o la degradación por segmentos y eventos de seguridad, ¿sí? Eso es lo que se busca que estén del lado, en este caso, de cada uno de los proveedores. Sí, la automatización debe ser algo fundamental y hay que dar ese paso. ¿Sí? Si ya sé dónde aparece, por ejemplo, la congestión, se pueden manejar temas de políticas, reequilibrar tráfico, activar capacidad o aislar problemas, sin esperar que alguien, ¿sí? En este caso, una persona, haga eso manualmente o opere, sino que ya damos ese rol a un tema de una IA que en este caso nos pueda justamente apoyar para prevenir ese tipo de cosas. Entonces, la inteligencia artificial añade un nivel más, ¿sí? Para detectar estos patrones que muchas veces no son obvios al ojo humano, anticipar estas anomalías que manifestaba y ayudar a predecir dónde puede producirse el siguiente problema. A este nivel, o sea, el propio, o sea, este manejo dice incluso cuando está cifrado y para ayudar a los operadores a optimizar capacidad y calidad de servicio. Realmente desde el lado de Cirium, por ejemplo, lo vemos con mucha claridad. La red del futuro no será simplemente una red muy grande, o sea, tiene que ser una red más inteligente en la que activemos todos estos mecanismos para que de esa forma nosotros podamos no solamente proteger nuestra red, sino las redes de nuestros clientes. Esa es la verdadera ventaja competitiva y operativa que concebimos. Gracias, Luis. Sí, perdón. Bueno, entonces voy yo. Nada, como lo mencionó Luis, yo creo que todo el tema de inteligencia artificial, obviamente, va del quién y cómo la use. Desde el punto de vista de las personas malintencionadas, pues probablemente, y la vienen usando precisamente para volver aún más complejas esos algoritmos para generar esos ataques. Pero asimismo,
nosotros desde el lado, llamémoslo así, del lado contrario, pues todo lo que tiene que ver con automatización e inteligencia artificial juegan un papel importantísimo. La palabra inteligencia artificial va muy desde la predicción y juegan un papel muy decisivo. Estos elementos son los que separan una operación reactiva de una operación anticipativa. La observabilidad te permite ver degradaciones antes de que el usuario las sufra. La automatización te permite responder en segundos en vez de minutos. Y la IA empieza a permitir predicción de anomalías, priorización de alertas y una mejor lectura del comportamiento de la red. Hoy una red compleja no se opera solo manualmente, se orquesta en tiempo real. Y en un evento como el Mundial, pues esa diferencia puede ser totalmente decisiva. Son, como dicen por ahí, la diferencia entre reaccionar y anticipar. Hoy la red no se opera manualmente, se orquesta en tiempo real. Y ahí, complementando a Carlos, antes era muy reactivo el soporte. Creo que yo vengo yo trabajé en operaciones mucho tiempo, y era, no sé si se acuerdan, el nivel 1 era un chico viendo la pantalla, cuando había una alarma rojita llamaba al nivel 2, el nivel 2 recibía la llamada, y si no podía llamar al nivel 3, y ahí durábamos toda la noche resolviendo la falla. Creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer todo lo que ustedes dicen, a predecir una falla antes de que suceda y a tener todas las bases para poderla solventar de una forma muy rápida, pero toca hacerlo. Creo que hablamos mucho tema de IA y todo de IA, pero al final el ICP siente como que no sabe dónde activarla y cómo ponerla, porque pues hay muchas empresas vendiendo IA, y yo les digo, hay temas muy fáciles que ustedes pueden hacer ahorita hay dos herramientas que son Cloud Code y Codex, $20. Con $20 y un servidor, ustedes pueden conectar esa herramienta a su MikroTik, a su OLT, y él le dice automáticamente que aprenda todo lo que está pasando y le levante las alarmas. Y con esos $20 mensuales ya tienen una automatización para empezar a identificar cómo está su red, qué puede pasar, y no les cuesta mucho, y es solo los prompts. Realmente en ese momento uno puede hacer muchas cosas, y mi yo del pasado que trasnochaba de 10 a 6, creo que hubiera aprovechado mucho la IA, porque realmente creo que en ese momento los ICPs que sean pilos, que quieran, pueden automatizar y hacer más fácil el trabajo y predecir lo que va a pasar. Y creo que se puede hacer de una forma no tan costosa. E igual creo que cuentan con ustedes tres para apoyarlos en eso, ¿no? Obviamente, ahí estamos listos para ayudarlos. Acá tienen 3 expertos cada uno, dependiendo quién sea su proveedor, o mucho puede que tengan los 2 o los 3 de proveedores, entonces aprovechenlos, porque ese tipo de trucos es lo que marca la diferencia entre trasnochar todas las noches, como lo decía Iván, o tener una red que se anticipa, y anticiparse es en esta ronda la palabra clave, que es grave. Olga se anticipa la siguiente pregunta. Olga Lozano nos dice: ¿qué consecuencias tendrá la interrupción de pocos minutos durante una final en términos de reputación del operador? Pero yo les quiero llevar la pregunta más allá. O sea, una falla de minutos en la provisión del servicio de Internet para un partido importante, o para varios partidos, o para todos, o para una final, ¿cómo afecta la reputación? ¿Cómo los afecta frente a las entidades regulatorias como la CRC, la SIC? Es decir, o sea cual sea la entidad regulatoria en cada uno de los países de América Latina, ¿cuál es realmente la consecuencia en términos prácticos, económicos, reputacionales de este? Gabriel, yo creo que, el costo aquí real no es técnico, es un tema, es de negocio. Como tú decías, lo primero es el churn, ¿cierto? Es la pérdida o abandono de clientes precisamente por esas caídas de la red. Porque un usuario cuyo servicio falla en el momento más crítico se va. Lo decía ahorita muy bien también Iván. Eso es completamente, llamémoslo así, frustrante. Ahora, lo segundo es la reputación. Porque hoy la mala experiencia no se queda en el soporte. Se vuelve conversación pública en redes sociales y sabemos lo complejo que es manejar eso. Y lo tercero es la exposición regulatoria, como tú lo mencionabas, porque cuando la calidad del servicio se degrada masivamente, entran a jugar reclamos, quejas y mayor escrutinio por parte de las autoridades. En un evento como el Mundial, una falla no se interpreta como un incidente menor, se interpreta como pérdida de confianza.
En el Mundial el usuario no da segundas oportunidades, diríamos. Sí, Sí, acá no hay. Bueno, No dale, se la Luis. perdona, no vuelve en su vida. No, yo con ese operador que no pude ver el mundial por su culpa, no lo vuelvo a tener en mi vida. Adelante, Iván y Luis. Tal cual, sí, o sea, cuando falla un servicio cualquiera, el usuario se molesta, pero cuando falla el partido de fútbol y si es el más importante del año, o sea, el impacto emocional es altísimo, ¿sí? Y la reacción pública es inmediata, o sea, la conversación se puede ir a temas de redes sociales, se vuelve todo visible, se convierte en presión sobre la atención al cliente y muy rápidamente en una evaluación pública de marca. O sea, el tema reputacional, como bien lo mencionaban, es muy fuerte en ese sentido. O sea, yo pongo el símil acá, o sea, la CRC, la SIC en Colombia, acá en Ecuador, por ejemplo, está el Arcotel, el Ministerio de Telecomunicaciones. Recuerdan siempre que el usuario tiene derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos por su servicio a cualquier operador y que el usuario tiene derecho a recibir la continuidad y calidad de servicio contratados. O sea, eso significa que en una degradación relevante durante un evento de alta sensibilidad puede traducirse en oleadas de peticiones o quejas. O sea, y esos costes operativos de atención es un golpe directo a la percepción de confiabilidad de la marca, ¿no? O sea, como bien mencionaba en este caso Carlos, es entender que el tema no es únicamente técnico, sino es un tema de negocio por no haberse preparado, ¿sí?, adecuadamente. Entonces, desde la perspectiva de negocio, prepararse para el Mundial no es un gasto extraordinario, es una póliza de continuidad comercial. ¿Sí? Un operador que sostiene el servicio en el momento más crítico, o sea, lo que va a hacer es reducir la fricción con esos usuarios, ¿sí? Puede incluso convertir el tema de calidad técnica en ventaja competitiva. ¿Sí? Y qué mejor que fortalecer su confianza. Entonces, uno que falla en cambio no pierde solo el paquete, pierde la reputación, tiempo de sus equipos, capacidad de retención y muchos casos más. Entonces, temas de churn, o sea, se vienen directamente. Entonces, esto es algo que siempre todos los proveedores, no solamente los ISP, sino inclusive nosotros como carriers, tenemos que tener en consideración para que no ocurra. Sí, y ya cerrando lo que dice Luis y Carlos, esto es como un matrimonio. Uno con el usuario está casado hasta el final del contrato y es muy difícil hacer confianza, mantener la confianza, pero es muy fácil perderla. Eso me lo repite mi esposa todo el tiempo. Entonces, usted puede tener un año perfecto, llevar 6 meses sin fallas de facturación. Falle mañana a las 9 en el partido de Colombia, a ver si el miércoles, el jueves no están llamándolo a cancelar. Además que la competencia está en el poste. A mí siempre me lo decía un ISP, la competencia está en el poste. Es que al final ya, antes era, yo soy el único, si fallo no importa. Ahora hay 7 o 8 ISPs por zona y cambiarse es muy sencillo. Creo que es un tema de construir confianza con el cliente, de garantizar la oferta de valor. Creo que no podemos prometer cosas que no podemos hacer y por eso es importante prepararse y estos webinars son fundamentales. Y segundo, la falla va a existir, puede pasar, responder muy rápido a las fallas. Creo que cuando pase algo, responder rápido, hablar con el cliente, tener varios niveles de comunicación es crítico, porque es lo mismo, si usted se le pierde a su esposa y no le contesta el celular, pues va a estar muy complicado que lo reciban nuevamente. Y lo otro, como decía Carlos, el churn es el cáncer de las operaciones. Cuando se nos van los clientes, estamos perdiendo caja y al perder caja, pues perdemos fuerza. Entonces, intentar prender la menor cantidad de clientes es importantísimo y el mundial es 2 cosas, o más clientes o menos clientes. Es un ejercicio de neteos. Sí, creo que se lo van a quedar un montón de temas en el tintero porque se nos acabó el tiempo y lo lamento enormemente porque está interesantísimo, pero así como agrupando preguntas, dice Edwin que para el plan del segundo tiempo del webinar, yo creo que sí va a ser muy importante que hagamos un segundo tiempo de este webinar. Muy buen apunte de Lazo, así es. ¿Qué legado le va a dejar toda esta infraestructura que hoy en día creció para el mundial? Es decir, esto que ya aprendimos va a mejorar el streaming, el gaming en la nube, la economía digital, es decir, es un aprendizaje futuro. Y de paso, la otra pregunta, yo recuerdo que hace muy poco, no hace muchos años, Facebook le compró a la Conmebol los derechos de la Copa Libertadores y eso fue un fracaso terrible, no funcionó en términos simples. ¿Qué cambió
de esa época ahora? ¿Qué es lo que es distinto para que hoy el mundo sí pueda estar soportando un mundial? ¿Y qué tan probable es un colapso global de ese mundial, como le pasó en su momento a Facebook con la Copa Libertadores? Creo que son 3 temas ahí, pero es como para ir cerrando para un cierre del tema, como en el orden que ustedes quieran. Si quiero yo, arranco yo en este punto. Arranco el tema de Facebook. Facebook ha venido dando palos de ciego con muchas cosas desde su metaverso. No sé si se acuerdan de los avatars que crearon en algún momento. Y aunque el fútbol es un negocio, pues es un negocio que tiene que saberse manejar. Digo que la FIFA es muy hábil en el negocio. Nos metió más equipos, nos metió 16 equipos más tiempo, y aquí estamos todos pegados al televisor viendo Irak-Australia. Entonces, creo que es muy buen negocio, creo que es lo que ha cambiado. Creo que ha cambiado las plataformas. Ahorita los streamers están muy metidos en el mundial. Las nuevas generaciones ya no ven el partido pegado a un televisor, sino ven en varias plataformas, que fue lo que hablamos al comienzo. Hay un streamer en Brasil que tiene los derechos ahorita del mundial, y el mundial, la pantalla es una esquinita y ese es el streamer hablando con más gente. Entonces creo que ha cambiado mucho, las generaciones han cambiado bastante, y creo que es un negocio muy grande que va a seguir evolucionando y va a seguir creciendo muchísimo a nivel de tráfico. Yo siempre le digo, y creo que los 3 que estamos acá hablamos mucho del valor por mega y la caída del valor por mega. Siempre ha caído el valor por mega desde que vendíamos segundos hace mucho tiempo. Lo que cambia es que ahora vamos a vender teras, a pasar a vender gigas, teras, puertos, lambdas, pero el tráfico va a seguir creciendo. Entonces creo que el tema es que las plataformas cada vez van a tener más fuerza, la televisión por plataforma va a tener más fuerza, y eso se va a llevar al mercado. Y creo, ya cerrando la segunda pregunta, creo que los cambios que hagan ahorita los ICPs van a quedar para seguir creciendo. La reputación les va a quedar, si hacen un buen mundial les va a quedar la reputación, van a jalar más usuarios, y con el tráfico que queden pueden hacer ofertas, pueden ampliar sus planes, y creo que les sirve para generar nuevos negocios. Sería muy trágico que se acabe el mundial y se devuelvan. Creo que con lo que quedaron, busquen nuevos negocios, busquen a nosotros, los que estamos acá, y les ayudamos a ver cómo podemos optimizar todo el tráfico adicional o todo lo que tengan adicional que implementaron para el mundial. Muchas gracias, Luis. Sí, tal cual. Iván, Sí. Luis, No te preocupes. Sí, en realidad coincido con lo que me manifestaba Iván, porque después del Mundial no se viene una etapa de menor exigencia, viene más streaming, viene más video de alta resolución, el tema de más inteligencia artificial consumiendo ancho de banda y cómputo, o sea, tema de cloud gaming y más interacciones en tiempo real. Entonces, el legado no debería ser solamente más capacidad, sino una mejor arquitectura. Esto significa más fibra troncal, más fibra metropolitana, el interconexión de data centers regionales, más puntos de intercambio, ¿sí? Más peering locales, más presencia de redes de distribución de contenido para obtener inclusive una mayor visibilidad de extremo a extremo y más seguridad integrada desde el diseño. O sea, para mí la peor decisión estratégica sería tratar el Mundial 2026 como un pico aislado, ¿sí? Si se planifica así, la inversión termina siendo táctica y la red vuelve a sufrir en el siguiente gran evento. Entonces, ejemplo un poco de esto son, por ejemplo, los IXBR de Brasil, que ayuda a ilustrar un poco, o sea, la descentralización del contenido y del intercambio de tráfico no solo aumenta escala, también reduce latencia y mejora la calidad para el usuario final. Entonces, este tipo de situaciones son las que deberían exactamente ser un legado que necesitamos impulsar. Entonces, desde Sirion, nuestra visión es clara, ¿sí? El Mundial debe dejar a la región mucho mejor preparada para operar la economía digital, no solo para consumirla. Si usamos este evento para robustecer la infraestructura y elevar la inteligencia operativa de las redes, el beneficio no termina en el día de la final del Mundial. Se extiende a la próxima década posiblemente, ¿sí? Y a un nivel de crecimiento digital. Carlos Mario. Bueno, para responder primero la pregunta de Meta de Facebook, yo creería, Gabriel, que son varias cosas. Lo primero es que durante ese tiempo Meta le tocó jugar con la fea en el sentido de que todavía unas redes de distribución de contenido no estaban lo suficientemente robustas, e inclusive sus mismos algoritmos que utilizan en sus CDNs para distribuir el tráfico no estaban tuneados del todo. Adicional a eso, no tenían una estrategia de despliegue de CDNs tan amplia como la que hoy en día se tiene. Entonces, una de las
razones por las que hoy es más, llamémoslo así, más exitoso el tema de CDNs es precisamente por eso, porque ya son redes más robustas, desplegadas en diferentes geografías y con algoritmos mucho más, llamémoslo así, maduros, ¿cierto? Bueno, y pasando ya como al cierre del webinar y en términos de legados, yo les quiero dejar, damos 2 legados desde Internexa, uno muy parecido a lo que los 2 compañeros míos acaban de mencionar, pero lo refuerzo dada la importancia de los mismos. Y al final, una última diapositivita simplemente para que se queden con ella de algunas recomendaciones que desde Internexa les queremos proporcionar para que ustedes, ISPs, tengan en cuenta para prepararse a eventos como como el Mundial, Streams. Y bueno, en términos de legado, como mencionaban mis compañeros, el legado no debe ser solamente capacidad contratada, debe ser sí o sí mejor arquitectura, redes diseñadas para picos, infraestructura resiliente, elástica, importantísimo, picos igual elasticidad, mayor integración con los OTTs, peerings, más interconexiones locales, peerings con operadores, peerings entre ustedes mismos, peerings con los OTTs, mucha mejor observabilidad, que fue algo que repitieron mucho Luis e Iván, es completamente relevante el tema de la observabilidad en sus redes. Y obviamente operaciones 24/7 que estén preparadas para momentos críticos. Porque después del Mundial se nos vienen más retos. Streamings, gaming, actualizaciones masivas, eventos digitales, economía en tiempo real. El operador que utilice este Mundial para madurar su arquitectura no solo se va a preparar para un torneo, se está preparando para esta próxima década que viene. Y bueno, les quiero entonces, como te dicen por ahí la fresita en el pastel, permítanme un segundito, por acá les comparto una última slide. Y bueno, solo me queda por decirles y parafrasearles brevemente que dentro de todo eso que hablamos en el webinar de hoy, cada uno de nosotros, muchas de esas recomendaciones las dijimos todos. Yo simplemente las quiero segmentar en dos grandes grupos. Uno que son recomendaciones a nivel de infraestructura, conectividad y capacidad, son las que vemos arriba, que es, bueno, yo soy proveedor de servicio de Internet, dependiendo de qué tan, digámoslo así, maduro soy yo o grande, tendré que diversificar mis proveedores de Internet, priorizar proveedores, el que mejor tránsito local tenga sobre otro, eso es importantísimo. Contrate capacidad en Borstal, como lo mencionaba Iván. Necesitamos que ustedes puedan contar con capacidad en Borstal para poder cubrir esos picos de tráfico. Refuercen sus pines por donde va a venir el contenido, amplíelos, ¿cierto? Mantenga holgura en las CDNs, como les mencionábamos, fortalecer el backbone. Miren algo muy curioso, cuando yo tengo un backbone, por ejemplo, anillado, yo puedo utilizar ese anillamiento para cubrir esos picos. ¿Por qué? Porque mientras la red no esté caída, yo puedo utilizar esas capacidades de respaldo para poder aprovechar esos volúmenes de tráfico, porque hemos hablado de ampliaciones de peering, CDNs, pero no hablamos del backbone, y el backbone es igual de importante. Y lo mismo que mencionamos ahorita, identificar franjas críticas, cuáles van a ser los horarios, los partidos que quizás más demanda de tráfico van a tener, todo eso es fundamental para que ustedes se antepongan a hacer una arquitectura adecuada. Y el segundo ítem de recomendaciones tiene que ver mucho con la operación, el monitoreo y la resiliencia, como ya también mis compañeros lo mencionaron, quiénes son los que, tener claro quiénes van a transmitir los contenidos, automatizar la red con alertas, conocer el perfil de tráfico de nuestra red. Muchachos, para los que ya están avanzados y usan BGP, es importantísimo que hagan un preanálisis de todo el tema de enrutamiento, que efectivamente las redes estén yendo por el lugar más corto, como dicen por ahí, ¿cierto? Por donde la latencia sea menor, por ahí debería yo tener mis redes. Eso sí, estando cuidadosos en que no vaya a saturar, ¿cierto? Porque si no, voy a generar una mala experiencia. Tener inventario disponible de CFPs, Passcore, se me satura una troncal local entre los equipos, que yo fácilmente puedo ir rápidamente a resolver eso. Monitorear, obviamente, latencia, jitter, pérdida de paquetes, todo eso es fundamental a la hora de estar preparados para soportar un evento como estos. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias a los tres, a todos, a todo el equipo Andinalink. Es que Juan nos deja con una pregunta sobre
sobre el tablero que yo no soy capaz de no hacer, aunque estemos repasados de tiempo, y es cómo diferenciar el tráfico legítimo del malicioso. Creo que ustedes parcialmente lo respondieron conociendo su red y en eso les puede ayudar mucho la inteligencia artificial, pero es una muy buena pregunta finalmente, o sea, cómo se diferencia en un mundial donde eso se dispara y es atípico, entonces no hay un patrón histórico. ¿Cómo diferenciarlo? Muy rápidamente, porque creo que es muy valiosa esa pregunta de Juan López. Yo voy a ir dando temitas y creo que todos lo vamos sacando. Una de ellas la mencionó Iván al comienzo y es el tema del procesamiento de los equipos. Normalmente, cuando son ataques cibernéticos, los equipos de telecomunicaciones sufren mucho de procesamiento, de CPU, ¿sí? Entonces, ese es un potencial disruptor para usted darse cuenta de que puede ser un ataque. Obviamente, la principal opción son las herramientas llamamos de visibilidad de tráfico. Existen muchas en el mercado, Kentik, Arbor, hay muchas, pero que son buenas. Inclusive hay unas open source que están saliendo muy en el mercado económicas que ustedes podrían tener, digamos, accesibilidad por un costo relativamente bajo. Esas herramientas son completamente fundamentales para un proveedor de servicio de Internet, porque no solo le va a permitir todo el tema de mitigaciones de ataques de denegación de servicios, sino tener visibilidad del tráfico, como lo dice, así se llaman esas herramientas. Con eso ustedes pueden hacer una gestión, no solamente desde el tema de la capacidad, sino desde el tema del costo, para ustedes poder identificar por dónde se están yendo esos tráficos y cómo optimizarlos. Y creo que aquí también es importante, Guillermo, las IPs no deben estar expuestas, digamos, las IPs públicas no son para colocárselo en una interfaz, o sea, requiere una estructura, un pensamiento, lo que ha dicho muchas veces Luis, pensar en mi estructura y cómo hago toda la red es importantísimo, porque si mi API pública está expuesta, pues la pueden atacar muy fácil. Y segundo, también hacia dónde va el tráfico y de dónde viene. Si un usuario que nunca genera tráfico, hoy le dio por generar más tráfico, o si hay una IP extraña que está brincando por todo lado, como decimos aquí, dijimos todo el webinar, conocer muy bien mi red, cómo estaba funcionando antes de que pasara la falla, para saber que lo que está pasando no es normal. Y si se repite mucho y me genera mucho procesamiento, tráfico y IP raras, algo raro está pasando. Obviamente en el mundial... Pero Iván, es que de todas formas el mundial es un evento raro en sí mismo. Entonces, ¿cómo diferenciarlo de todos los usuarios consumiendo un tráfico atípico de un ataque? Termina siendo un evento raro, pero las IPs a las que va el tráfico son las mismas que van siempre, digamos, los mismos PERs, CDNs. Cuando la IP empieza a saltar entre CDNs, o es una IP muy rara que va hasta algo que no conocemos, o hay un usuario que no se comporta como se están comportando todos los demás, hay algo raro. Y depende mucho, y también por eso hablábamos de tema de inteligencia artificial, de monitoreo, entender muy bien esos comportamientos. A veces, lo que decía uno, es que el procesamiento sube, que los picos se dan, pero nada, ese mundial no está pasando nada. Si está pasando algo y toca saber diferenciar ese tráfico y poderlo abrir. ¿Es difícil? Es difícil. Y ahí van a sufrir mucho, y aquí cierro un poquito, sé que nos pasamos el tiempo, los ISPs que conocen su red, que conocen técnicamente, y los que dependen de un tercero. Hay un número importante de ISPs que dependen de un tercero, que van a estar llamando, oiga, tengo un problema, y ese tercero hasta que tenga tiempo. Creo que es importante también que los ISPs se capaciten y empiecen también a manejar su propia red. Ahí cierro el paréntesis. Sí, y solamente como para complementar algo rápido, sí, realmente ya lo dijeron Carlos e Iván, pero un tema de correlación de eventos es fundamental aquí, como para poder identificar qué es lo normal de lo anormal, como bien manifestaba Iván. Entonces, eso hay que evaluar qué tipo de herramientas son las que puedes manejar como para que puedas identificar ese direccionamiento IP origen, ese direccionamiento IP destino, ¿sí? Y ver cuáles son aquellas IPs que están fuera de ese rango normal o de ese umbral normal que venías manejando. De esa forma poder identificar ese tráfico anómalo como para poder inclusive generar temas de filtrado, estos scrubbing centers de los que hablábamos antes, ¿sí? En donde lo que se hace es se envía el tráfico por ahí para que te llegue luego todo limpio, ¿sí? Para ponerlo de alguna manera. Eso nada más. Bueno, Gabriel, importante es el tema de la prevención, o sea, tema de, por ejemplo, algo que ahorita está muy común en los diferentes foros y empresas que manejan todo el tema de best practice en Internet, es el tema de uso de RPKI, de registros RROAS, o sea, para validar su propio direccionamiento IP. En la medida que cada operador o ISP es consciente de la importancia de tener este tipo, llamémoslo así, de plataformas o de
administración de su direccionamiento IP y su sistema autónomo, van a poderse evitar muchísimos dolores de cabeza en el tema de secuestros de IPs, sistemas autónomos. Ya me estoy metiendo en un tema muy técnico, pero hoy es a lo que finalmente hay herramientas en el mercado y empresas como Andinalink, como LACNIC, como MANS, como la Internet Society, son empresas que constantemente dan capacitaciones gratis a los ISPs y demás en este tipo de best practice. Entonces es una recomendación que les damos, que de verdad hoy en día el que no se quiere capacitar es porque no quiere. Hay herramientas absolutamente y buenísimas, con profundidad, con un nivel técnico de profundidad altísimo, provistas por todas estas entidades a las cuales ustedes pueden acceder. Bueno, señores, muchísimas gracias. Quedamos pendientes de un segundo tiempo de este partido porque esto estuvo demasiado valioso para todos, muy útil. Gracias por su generosidad con sus conocimientos, por los aportes tan precisos, por ser tan concretos en las respuestas. Realmente creo que esto es valiosísimo. Queda colgado en andinalinkvirtual.com. Ahí pueden volver a verla para que los que se la perdieron por estar monitoreando la calidad de la señal del partido, no por ver el partido, obviamente, estaban monitoreando la calidad, pero puedan ver. Así que a todos muchas gracias y bueno, nos vemos entonces en un segundo tiempo para seguir hablando de este tema y de otros muchos que se nos vienen. Gracias a los tres y de verdad por sacarnos tiempo y aportar sus conocimientos a toda la industria. Una feliz tarde para todos. Gracias, Andinalink. Gracias, Gabriel. Gracias. Iván, Carlos, que pasen muy bien. Hasta luego. Chao.